Bienvenidos a esta edición de Enlace Centroamérica desde Panamá, país que ha sido protagonista de una serie de protestas, las más grandes de los últimos 30 años, lideradas por gremios y sindicatos de diferentes sectores, además de grupos indígenas. Los cierres de su principal arteria vial fueron la característica de unas manifestaciones que reclamaron fundamentalmente la disminución de los precios de la gasolina, los alimentos y las medicinas. Tras semanas de bloqueos, los productores agrícolas y comerciantes comenzaron a verse afectados y los alimentos y la gasolina escaseó en algunas zonas del país. Las dos primeras semanas de cierre de vías por las protestas generaron impacto directo en una parte del sector productivo del país, cerca de 500 millones de dólares en pérdidas solo en la agroindustria. Los cierres en varios puntos de una carretera de más de 700 kilómetros que conecta a toda la nación fue una medida de presión de quienes permanecieron en las calles. Este es el gremio docente bloqueando las vías. Al igual que otros sectores, sindicatos y grupos indígenas, su presencia en las calles había sido permanente. Su descontento se mantuvo vigente después que rechazaron las primeras propuestas del Ejecutivo para tratar de apaciguar el reclamo social. Nosotros nos mantenemos en la calle como fuerza de presión ante el constante injusticia que existe en nuestro país. Lo que es el tema de la desigualdad, la corrupción que está ahogando al pueblo panameño especialmente y principal a los sectores más vulnerables de este país. Del otro lado de estas manifestaciones, una parte de la población sintió sus efectos. Esteban comercializa sus productos vegetales en el principal mercado mayorista de la capital panameña. Son alimentos que además se producen en la provincia de Chiriquí, en un área agrícola, a más de 500 kilómetros de Ciudad de Panamá. Y los bloqueos cortaron el suministro regular de los comestibles. En estos días me tardó 8 días. 8 días tuve que botar toda la basura. En fresa, he perdido cualquier cantidad solamente en la fresa, para no decirte brócoli, lechuga, las lechugas hidropónicas y todos estos productos no son de ya para allá, es un producto percedero que ha costado sembrarlo cuidarlo, abonarlo durante 3 meses y con el costo de producción y venirlos a tirar a la basura. Eso es un pecado, eso duele mucho. La verdad que estamos heridos y nos están poniendo rodillas, no es justo. A pesar de la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno, los sectores en protesta decidieron permanecer en las calles. Mientras esto ocurría, el sector privado del país solicitaba su inclusión al diálogo por considerar que lo que se discutía los afectaba directamente a ellos. Para algunos esto puede ser la continuación de una ola de protestas que ha sido visible en toda la región durante los últimos tiempos. Sin embargo, dentro del país hay una valoración distinta donde la pandemia y la guerra en Ucrania pueden haber contribuido, pero hay otros factores. En los últimos 50 años, Panamá ha vivido otras 2 grandes olas de protestas. En 1979, una reforma educativa fue el punto de partida de casi 2 meses de manifestaciones. Más tarde, en 1987, comenzó la reacción ciudadana contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega, quien fue sacado del poder 2 años después. Luego de esa etapa se desarrolló una infraestructura económica. Según los analistas, la improvisación, fragmentación política, justicia fallida, corrupción y derroche, que acumulados han generado la reacción de discrepancia de estos sectores de la población. Una reacción de rabia, de disgusto, de no tolerancia. Los errores que antes se toleraban ahora ya no. Y algunas figuras del Estado cometieron el error de ostentar sus errores. Y esa ostentación costaron reacciones violentas. En mayo de 2022 ya una parte del país había demostrado inconformidad por la situación económica. La provincia de Colón, con una infraestructura portuaria y comercial, además de tener la ruta atlántica del Canal de Panamá, estuvo paralizada por varias semanas. Todo coincide con la mayor inflación de Panamá en varios años. Los precios del combustible se incrementaron en forma constante la primera mitad del año, alcanzando un valor 50% superior a diciembre de 2021. La inflación acumulada hasta junio era de 4.4%. El país no presentaba una inflación superior al 2% en los últimos 7 años, siendo Panamá uno de los países con la mayor tasa de crecimiento anual en la región, con 15.3% en el año 2021. Además,
En la última década, el Producto Interno Per cápita en el país pasó de $9.358 a $12.200. Sin embargo, la nación centroamericana sigue siendo uno de los países más desiguales de la región. Yo creo que Panamá tiene suficientes recursos para poder atender esa desigualdad y a mi parecer la desigualdad está apuntalada por la pobrísima educación en Panamá, en adición a modelos de servicios públicos que también están desfasados en el tiempo. Para los analistas hay 3 elementos que deben ser fundamentales para evitar que este descontento se repita nuevamente. Que el gobierno se apoye en la mayor cantidad de grupos dentro del país, incluso adversarios políticos, para garantizar un clima de paz, así como entender las demandas colectivas y diseñar una estrategia urgente de generación de puestos de trabajo. Gracias por acompañarnos en este enlace Centroamérica desde Panamá. Soy Oscar Zulbarán y les invito a seguir con France 24 en español.